vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. ¿Recordáis que dejamos a David, el pobre, gritando: hijo mío, Absalón, hijo mío, etcétera, etcétera? David acaba de enterarse de que su hijo había muerto, y además no en las mejores condiciones, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación, después de que, aunque la batalla haya sido vencida, el hijo de David ha muerto, así que el rey victorioso está de luto. Vamos a leer capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Entonces dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día: el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey, con su rostro cubierto, clamaba en alta voz: ¡oh, hijo mío, Absalón! ¡Oh, Absalón! ¡Hijo mío, hijo mío! Joab entró en la casa del rey y dijo: hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti. Porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Ahora pues, levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo, y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. Y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. Pero los de Israel habían huido cada uno a sus tiendas, y todo el pueblo reñía en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, nos ha librado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido de la tierra de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en combate. Ahora pues, ¿por qué guardáis silencio respecto a restaurar al rey? Entonces el rey envió mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá, y decidles: ¿por qué sois los últimos en hacer volver al rey a su casa? Ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa. Sois mis hermanos, mi hueso y mi carne sois. ¿Por qué pues sois los últimos en hacer volver al rey? Y decida a Amasa: ¿no eres hueso y carne mía? Así haga Dios conmigo, y aún más, si no has de ser comandante en el ejército, delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá, como el de un solo hombre, y enviaron palabra al rey, diciendo: regresa tú y todos tus siervos. Volvió el rey y llegó hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para salir al encuentro del rey, y para conducir al rey al otro lado del Jordán. Entonces Simeí, hijo de Gera, el benjamita, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Con él había 1000 hombres de Benjamín. Y Siba, siervo de la casa de Saúl, y con él sus 15 hijos y 20 siervos, y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey. Y seguían cruzando el vado para pasar toda la casa del rey y hacer lo que le pareciera bien. Y Simeí, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán. Y dijo al rey: no me considere culpable, mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Que el rey no lo guarde en su corazón, pues yo, tu siervo, reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí, hoy he venido el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: ¿no ha de morir Simeí por esto? Porque maldijo al ungido del Señor, ¿eh? Entonces David dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia, para que en este día me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé yo que soy el rey sobre Israel? Y el rey dijo a Simeí: no morirás. Así el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo, se dijo, me aparejaré un asno para montar e ir con él al rey, porque tu siervo es cojo. Además ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey.
Pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que te parezca bien. Porque toda la casa de mi padre no eran más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo, pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Y el rey dijo, ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido, tú y Siba os repartiréis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Barzilai Galaadita también había descendido de Rogelim y había cruzado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barzilai era muy anciano, de 80 años, y había dado provisiones al rey mientras éste permanecía en Mahanaim, porque era hombre muy poderoso. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzilai respondió al rey, ¿cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo 80 años. ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede tu siervo saborear lo que come y bebe? ¿Puedo oír aún la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo otra carga más para mi señor el rey? Tu siervo no hará más que pasar el Jordán con el rey. ¿Por qué has de concederme el rey esta recompensa? Permite que tu siervo vuelva para morir en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Sin embargo, aquí tienes a tu siervo Quimán, que él pase con mi señor el rey y haz por él lo que te parezca bien. Y el rey respondió, Quimán pasará conmigo y haré por él lo que te parezca bien y todo lo que me pidas lo haré por ti. Todo el pueblo pasó el Jordán y el rey también pasó. Entonces el rey besó a Barzilai y lo bendijo y éste regresó a su lugar. Y el rey siguió hasta Gilgal y Quimán fue con él y todo el pueblo de Judá y también la mitad del pueblo de Israel acompañaban al rey. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué te han secuestrado nuestros hermanos, los hombres de Judá, y han hecho pasar el Jordán al rey a su casa y todos los hombres de David con él? Entonces los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, porque el rey es pariente cercano nuestro. ¿Por qué pues estáis enojados con esto? ¿Acaso hemos comido algo a costa del rey? ¿Se nos ha dado algo? Pero los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá y dijeron, nosotros tenemos 10 partes en el rey. Por eso también tenemos más derecho que vosotros sobre David. ¿Por qué pues nos habéis menospreciado? ¿No fue nuestro el consejo primero que se dio para hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las palabras de los hombres de Israel. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pasaje, muchísimas gracias por tu palabra. Te ruego que tú nos ayudes en esta mañana a ser iluminados por medio de tu Espíritu Santo, a poder entender qué es lo que tú estás intentando decirnos. Señor, ayúdanos a mirar a Cristo. Ayúdanos a mirar nuestro corazón con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a anhelar su regreso. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues David estaba llorando la muerte de su hijo. Y desde luego lo último que David quería que ocurriera, ocurrió. Él estaba de luto. Él estaba pasando un mal momento. Él sabía no solamente que su hijo Absalón había muerto, sino que en cierta manera había sido su culpa, su responsabilidad, la que había iniciado toda esta rueda de pecado que al final había llevado hasta ahora a la muerte de 3 de sus hijos. Entonces, desde luego que David estaba pasando un mal momento. David estaba llorando en una salita que había justo encima de la puerta por donde estaban entrando todos los hombres que volvían victoriosos de la batalla. Y lo primero que oían los hombres al entrar en la ciudad de Mahanaim, después de haber derrotado, después de haber conseguido lo imposible, haberse enfrentado a un ejército mucho más superior que el suyo, contra todo pronóstico, habían vencido, habían derrotado a los enemigos de David. Ese era un día de victoria, de cántico, de fiesta, de jolgorio. Pues lo único que tenían al entrar era a David gritando, llorando, hijo mío, y lo que se suponía que tendría que ser un día de victoria, para ellos entraban con la cabeza agachada, como si estuvieran volviendo de la derrota más humillante, cuando realmente habían conseguido una gesta épica. Pero no hubo cánticos, no hubo fiesta ese día. Ese día era un día de llorar, de llanto. Y esto se lo informaron a Joab, el que era el ejército, el responsable, en cierto sentido, de la victoria en la batalla del bosque de Efraín. Y Joab no se podía creer lo que estaba escuchando. O sea que David ha convertido nuestra gran gesta en una derrota, en un luto, en un llanto. Esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que los hombres puedan tener esta disonancia tan grande, esta cosa de que vienen con la emoción de la victoria y de repente se dan cuenta de que su rey está llorando por su victoria? ¿Cómo puede ser esto? Y fue directamente donde el rey David. Aquí los tenemos. Ahí está Joab. Fue directamente donde el rey David
Y yo creo que casi por lo que nos pinta es que abrió la puerta de una patada y todo allí donde estaba David. ¡A ver, qué es esto que está pasando aquí! ¡Tú nos has avergonzado en el día de hoy! Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que has salvado hoy tu vida. Tu vida, la de tus hijos, la de tus hijas, la de tus mujeres, la de tus concubinas. Todos los príncipes, todos los soldados que se han jugado la vida por ti, David, por ti. Y han contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, han vencido a tus enemigos, David. A tus enemigos. Y tú les recibes llorando por tu enemigo. Si él estuviera vivo y todos nosotros estuviéramos muertos, tú estarías festejando, aunque todos nosotros nos estuviéramos pudriendo. En el día de hoy tú has amado a los que te odian y has odiado a los que te aman, David. Esto no puedes hacerlo con tu pueblo. Si tú no reaccionas ahora mismo, olvídate de los muertos, David. Olvídate de los muertos. Si tú no reaccionas ahora mismo, no van a ser los muertos, sino que van a ser los vivos los que se rebelen en tu contra. Y en la noche de hoy no va a quedarte un solo soldado que te sea leal. Por el desprecio a la cara que le estás dando a los soldados que se lo han jugado todo por ti, David. Había sabiduría en las palabras de Joab. David estaba desde luego maltratando, estaba pisoteando la moral, la honra de sus hombres que no solamente habían luchado contra todo pronóstico, habían vencido contra los enemigos de David, y David estaba llorando la muerte de un rebelde, precisamente el rebelde que se había rebelado en contra de David, el rebelde que había causado esa batalla, que había causado toda la mortandad en Israel. Y él tenía razón, y David escuchó lo que le estaba diciendo Joab. Así que David hizo caso en ese momento a lo que Joab le decía. David descendió a la puerta de la ciudad. Algunas veces lo hemos comentado, las puertas de la ciudad en este tiempo eran el lugar más importante, uno de los más importantes de la ciudad. Esto, por ejemplo, hay parecido en algunas puertas en la muralla de Toledo, pero normalmente lo que pasaba en las puertas de la ciudad es que en la muralla había dos puertas, una y a continuación la otra. Por esas puertas por donde entraban todos. Entonces, entre esas dos puertas había algo así como una placita, ¿vale? Esa placita es donde se hacían todos los intercambios, todas las compras, los contratos, todas las cosas importantes. Era algo así como la plaza del pueblo, ¿vale? Nosotros, normalmente en nuestro pueblo, la plaza del pueblo está en el centro, ¿no? Y todo el mundo va allí a encontrarse. Quizá hay un mercadillo, los viernes o lo que sea. Pero, entonces, como todo el mundo, para ir a los campos y a todo, tenía que pasar por la puerta de la ciudad era el lugar de paso, el lugar de encuentro, donde todo el mundo se encontraba. Así que allí fue David, y según estaban los hombres entrando después de la batalla, vieron a David que se sentó, y los hombres se sentaron a su alrededor, evidenciando que seguían a su lado. Si David estaba con ellos, ellos estaban con él. Y de esta manera, siguiendo el consejo de Joab, David pudo resolver este problema potencial que se estaba creando debajo de los pies de David. Pero Joab, aunque su consejo fue bueno y atinado, sus formas pareciera como si Joab estuviera hablando con un burro. Joab no trató con ningún tipo de respeto a David, como por ejemplo vamos a ver a continuación algunos ejemplos de alguien que sí que habla con el respeto debido a David. Y aunque David hizo caso a Joab, David le guardó la matrícula a Joab, y ya veremos a continuación lo que pasa. Pero aunque Joab le dio un buen consejo, Joab, en cierto sentido, como ya vamos viendo en determinadas cosas una y otra vez, el desprecio de Joab hacia David cada vez iba creciendo más y más. Cada vez Joab se iba pensando que él era más y que David era menos. Así que cambiamos de tercio y volvemos a qué es lo que había ocurrido con los hombres de Israel, los derrotados en esta batalla. Habían caído 20.000 hombres, nada menos, del ejército de Israel en la batalla del bosque de Efraín, ¿eh? Una auténtica carnicería había sido esto para ellos. Pues cuando ellos volvieron, desde luego huyendo despavoridos, cada uno para volver a su casa después de la gran derrota que habían cosechado al otro lado del Jordán, dieron las noticias de lo que había ocurrido. ¡Hemos sido derrotados! David ha matado a su hijo, Absalón, ha caído en combate. Así que enseguida empezaron a hablar unos con otros y empezaron a ver qué hacemos ahora, qué hacemos.
Antes teníamos un rey que era un buen rey. David era un buen rey. Él ha luchado a nuestro lado. Con él hemos derrotado a nuestros enemigos. Madre mía, fijaos cómo estábamos con Saúl, que los filisteos se lo comían por los pies. Pero con David hemos subyugado a los filisteos, hemos vencido a los amonitas, hemos vencido a los amalecitas, hemos vencido a los arameos, hemos vencido una y otra vez a todos los enemigos que había por todas partes. David era un rey conforme al corazón de Dios, un buen rey que nos ha traído prosperidad, que nos ha traído favor de Dios. Pero David se ha ido, David se fue. David se fue al exilio al otro lado del Jordán y se refugió allí en Mahanaim, al otro lado, fuera de la tierra prometida, fuera de lo nuestro, huyendo de Absalón. Y a Absalón le hemos ungido por rey. Ahora teníamos otro rey, pero ahora Absalón está muerto. ¿Qué hacemos? Y hablando entre ellos llegaron a la conclusión, pues mira, es que lo único que podemos hacer, o nos inventamos a un rey nuevo, que no, ahora mismo no hay ningún candidato posible, o vamos a por David. Y le decimos que vuelva y le volvemos a hacer rey nuestro. Es la única opción que tenemos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Muy bien, pues vamos a enviar a decirle a David que vamos a celebrar, vamos a preparar el retorno del rey. Entonces fueron a decirle a David, le dieron la información de que los israelitas estaban dispuestos a volverle a aceptar como rey. Los israelitas. Y aquí ya empezamos a ver algo que va a ser la tónica histórica desde este momento en adelante, porque cuando está hablando de los israelitas está hablando de las tribus del norte, de las 10 tribus del norte, no está hablando de la tribu de Judá, porque la tribu de Judá era la única tribu que todavía no había aceptado a David como su rey, no estaban celebrando el retorno del rey. Así que David escribió una carta a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes en Jerusalén, en el tabernáculo en Jerusalén. Y entonces les habló, Sadoc y Abiatar ya anteriormente, recordáis, habían sido los enlaces con David dentro de la ciudad de Jerusalén. Así que les dijo, mira, hablad con los ancianos de Judá y decirles, de verdad, me da vergüenza lo que estáis haciendo. Vosotros, los otros israelitas, ya me están diciendo que vuelva como rey. Vosotros sois mi familia. Tú eres mi cuñado, tú eres el primo hermano de mi tío abuelo, tú eres el hermano de mi suegra, tú eres... Todos nos conocemos, somos familia. ¿Cómo que los demás están intentando volverme a hacer rey y vosotros aún seguís con la cosa de un rey muerto como es Absalón? ¿Por qué no estáis aceptando que yo sea el rey? ¿Recordad? ¿Dónde había sido ungido Absalón? En Hebrón. Hebrón era una de las ciudades más importantes. Ahora, Jerusalén, David la había hecho la capital, pero aparte de Jerusalén y anteriormente, históricamente, hasta este momento, Hebrón había sido la capital de Judá, Hebrón era la ciudad más importante de la tribu de Judá. Entonces, es allí donde se ungió a David, sobre la tribu de Judá también, anteriormente. Entonces, los judaítas, los de Judá, habían estado muy por la causa de Absalón. Pero cuando David envió esta carta, empezaron a cambiar un poco de idea. Pero David quiso dar otro paso más. Y es que había un sobrino de David también, que se llamaba Amasa. Él había sido el general del ejército de Joab, el que dirigía el ejército contra el que habían luchado los hombres de David en la batalla del bosque de Efraín. Este hombre, David lo llamó y le dijo, tú vas a ser mi nuevo general del ejército. Tú vas a estar al frente de los ejércitos. Con esto, David conseguía dos cosas. Por un lado, que Amasa fuera el puente para la lealtad de los judaítas que ahora seguirían a este hombre tan importante durante el gobierno de Absalón, como era su propio general. Y por otro lado, quitarse del medio de una vez a Joab. David hizo caso a Joab en lo que le dijo, pero se acabó Joab. Hasta aquí hemos llegado con tus insubordinaciones. Así que se quitó de en medio a Joab, puso a Amasa, y este fue el paso definitivo para que los judaítas aceptaran a David. Desde Jerusalén enviaron emisarios, vuelve, rey, por favor, a la capital, vuelve a tu trono, vuelve a tu palacio, vamos a servirte, eres nuestro rey. Así que David
y sus hombres volvieron a el Jordán, y cuando estaban al borde del Jordán, el sitio por el que cruzaron es un sitio estratégico. El vado del Jordán por el que ellos cruzaron está justo enfrente, aquí no lo veis porque hay unos señores con casco delante, de Judá, pero es Gilgal. El punto por el que David cruzó con sus hombres para volver a Jerusalén es el mismo punto por el que los israelitas, bajo el mando de Josué, cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida. De hecho, Gilgal fue el primer sitio donde ellos acamparon, la primera Pascua que ellos celebraron en la tierra prometida, la primera, cuando circuncidaron a los israelitas, fue en Gilgal. Era un sitio importante. Gilgal fue el sitio donde se ungió como rey a Saúl. Celebraron todos los israelitas que Saúl era el rey. Entonces, era un sitio muy importante, tanto el sitio en el Jordán como Gilgal. David quería dar un simbolismo muy especial a su regreso. Era como un nuevo comienzo. Ahora es cuando todas las cosas vamos a intentar hacerlas bien. Pero el hecho de que David estuviera regresando a Jerusalén y fuera a retomar el trono que le pertenecía, hizo que muchas personas que estuvieron relacionadas con su salida de Jerusalén empezaran a maniobrar e intentar actuar lo antes posible. Para empezar, los israelitas y los judaítas fueron a Gilgal para esperar allí que el rey regresara a la tierra prometida, para festejar, para anunciar que el rey había vuelto. Pero hubo algunos que no se quisieron esperar a que el rey cruzara hacia el oeste, el Jordán, y que quisieron cruzar al este. Y estos hombres eran de la tribu de Benjamín. Al frente de ellos, de hecho, alguien que ni siquiera esperó a que el resto terminaran de cruzar, y fue directamente allí mojado y con toda la suciedad y todo de acabar de cruzar un río, aquí le tenemos, Simeí. Fue donde Eli se tumbó directamente, allí con todo el mojado y sucio y tal, se tumbó directamente delante de David. ¿Os acordáis de Simeí? Simeí de Baurim era este hombre que, según David estaba saliendo de Jerusalén y hasta que llegó al vado del Jordán, iba dando voces. Este energúmeno que iba tirando piedras. ¿Os acordáis? A David, que esto te está ocurriendo porque tienes las manos manchadas de la sangre del rey Saúl y de toda su familia, que Dios te está maldiciendo y como Dios está en tu contra, ha levantado a tu hijo para que te quite el trono y tal. Y claro, Simeí en el momento que veía que David volvía, dijo, ay, ¿qué pasa aquí? Y fue el primero, y allí se tumbó delante de David, y le dijo, no considere, versículo 19, no me considere culpable mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en el que mi señor el rey salió de Jerusalén. Estoy arrepentido de lo que he hecho. Te he juzgado mal, David. Yo pensaba que Dios te estaba maldiciendo cuando realmente Dios te estaba bendiciendo, David. Lo siento mucho. Lo siento, estoy arrepentido. Pero no solamente le dijo estoy arrepentido, le dijo a David, es que, mira, David, vamos a hacer como si esto no hubiera pasado, ¿vale? Imagínate que no ha pasado. Imagínate que no te he tirado piedras. Imagínate que no te iba insultando y dando berridos durante kilómetros. Con la cabeza que tenía David en ese momento, pensando en los suyos, pensando en su hijo, que le había quitado el trono, que tenía que salir, que venían los soldados de su hijo detrás, que le iban a matar a él y a sus hijos y todo, y encima un señor tirando piedras por detrás. Imagínate que no ha pasado. Y entonces vino alguien que le recordó la situación, Abisai, a David, y le dijo que te imagines que qué. ¿Que te imagines que qué, David? Tú acuérdate de lo que nos ha hecho este hombre, ¿eh? Tú acuérdate que te estaba maldiciendo, que estaba maldiciendo al ungido del Señor. Este hombre merece la muerte. Ahora mismo voy a ir y le voy a separar la cabeza del cuerpo. Ahora mismo, David. Y David le dijo, quieto. Quieto ahí. Las manos quietas donde yo las pueda ver. Yo sé que este hombre merece la muerte. Pero hoy te juro, Simeí, que por esto no vas a morir.
David era sagaz, era sabio, era implacable, pero David sabía lo que era el perdón. David sabía lo que era la misericordia, porque él lo había experimentado en sus propias carnes. Así que David perdonó a Simei. Y por esa, Simei no pagó. No pagó absolutamente nada. David hizo, en efecto, como si eso no hubiera ocurrido. A continuación de Simei vino otro judaíta, otro de la tribu de Benjamín. Y es Siba. Y vino allí con sus 15 hijos y con sus 20 nietos. Allí iban una pedazo de tribu, ¿no? Detrás de Siba. Siba, para que nos metamos en contexto, ¿quién es este Siba? Siba era criado de Saúl, ¿vale? Del rey Saúl. David había encargado a Siba que cuidara del patrimonio de Saúl, ahora bajo el gobierno de Mefiboset, su nieto. Y Siba había sido este que, según David salía de Jerusalén, apareció con el burro. Y con los racimos de uvas pasas, y con los panes, y con todas las cosas que necesitaban. Entonces, Siba prestó una ayuda, un apoyo logístico y moral, desde luego en un momento muy difícil a David. Y Siba le dijo a David, mira, Mefiboset, mi señor, no está aquí porque te ha traicionado David y porque ahora quiere ponerse él como rey. Y entonces David dijo, ¿qué? Pues bien, Siba, Mefiboset queda desposeído en este mismo instante y tú eres el dueño legal de todas las posesiones de Saúl. Este es Siba. Así que él pensó, mira, David vuelve. Ahora mismo, yo el primero, me voy a poner delante de David y voy a decirle, dame lo mío. Dame lo mío. Te reclamo que me des lo mío, ¿no? Y justo detrás de Siba venía Mefiboset. Y si los demás venían mojados y sucios y un poco del camino y tal, lo de Mefiboset sí que era un cuadro, ¿vale? Mefiboset era tullido de ambos pies, paralítico, ¿vale? Paralítico, no había una silla de ruedas, ¿no? Como por ejemplo, pues mira, Ginel ha podido venir hasta aquí tranquilamente, ¿no? En la silla de ruedas. Mefiboset no. No había rampas, no había coches. Lo de Mefiboset para llegar a cruzar el Jordán había sido un cuadro, ¿eh? Pero además, llevaban meses, dice, sin lavarse los pies. Supongo que el sobaco tampoco. Es decir, sin afeitarse, sin lavarse la ropa, sin cambiarse los calzoncillos. Mefiboset, cuando David vio a Mefiboset fue como, hijo mío, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué te ha pasado? Lo primero le preguntó, ¿por qué no estuviste allí cuando te necesitaba, cuando yo pensaba que deberías haber estado? Y entonces Mefiboset le descubrió qué es lo que había ocurrido. Mira, Siba te dijo que yo me había rebelado en contra de ti. Mírame, David. ¿En serio tengo la apariencia de alguien que quiere rebelarse en contra del rey? ¿De alguien que quiere reclamar el trono para sí mismo? ¿Me lo estás diciendo en serio, David? Parece más bien Mefiboset alguien que está de luto, que lleva de luto meses. Siba me tendió una trampa. Yo quise montarme en un burro para poder ir contigo a donde quiera que tú fueras, porque yo quiero estar contigo donde quiera que tú estés, David. Pero no me lo permitió Siba, él se llevó todos los burros. Y no solamente me tendió esta trampa, sino que además me injurió delante de ti, mintió. Yo nunca he tenido la intención de rebelarme en tu contra, David. ¿Cómo me voy yo a rebelar en tu contra, por favor? Así que David ahora tenía un dilema, una decisión que tomar, una decisión real, en justicia. ¿Qué vas a hacer, David? El juez David. Por un lado tenía a alguien que le prestó un muy buen servicio en un muy mal momento, ¿no? Siba, que le dio los burros para la familia, que le dio alimento para sus hombres, todo lo que necesitaba en un momento en el que realmente lo necesitaba. Y además que le dio un testimonio creíble de la traición de Mefiboset. De hecho, David se lo creyó en un principio. Y por otro lado tenemos a Mefiboset, que le dio pruebas físicas en su propio aspecto de su lealtad hacia David y que también le estaba dando un testimonio creíble acerca de su propia lealtad hacia David. ¿Qué va a hacer David? Pues David optó por una, perdonad el anacronismo, pero por una decisión salomónica, ¿no? Como su hijo.
partirlo por la mitad. Vamos a partir por la mitad el patrimonio, una parte para Siba, porque él me prestó una gran ayuda en un mal momento, y otra parte para Mefiboset, porque yo quiero seguir honrando el pacto que yo hice con su padre, Jonatán. Entonces, esto fue lo que David optó, y Mefiboset le dijo, mira David, como si no me das nada, ¿vale? Yo confío plenamente en tu juicio. De hecho, lo único que yo quiero es estar contigo. Yo no estoy en posición de rogarte, de pedirte absolutamente nada. Para mí, todo pago, todo lo que yo espero en esta vida es que tú regreses con paz a Jerusalén, que tú seas el rey en Jerusalén y que yo pueda estar contigo. De hecho, si lo pensamos bien, si Mefiboset estaba comiendo a la mesa de David, viviendo en el palacio real, no necesitaba las tierras. El rey lo mantenía. Ya está, no necesitaba nada más. Así que él dijo, mira, si se lo das todo a Siba, me parece bien. Yo no quiero nada del rey. Yo solo quiero estar con el rey. Otro que tenemos. Bueno, cruzaron el Jordán al otro lado y allí nos volvemos a encontrar a Barzilai. ¿Veis? Esto es como una gran reunión familiar, ¿no? Muchos de los que hemos visto anteriormente. ¿No recordáis a Barzilai? No pasa nada. Barzilai es uno de estos que ayudaron a David cuando él llegó a Mahanaim. Un hombre muy poderoso en Galaad. Y él ayudó de muchas maneras y le dio muchas cosas que David necesitaba. Preparó a David para la defensa en contra de Absalón y para el ataque en contra de Absalón. Así que fue uno de los responsables, humanamente hablando, de que David pudiera tener el trono, pudiera haber derrotado, siguiera con vida y pudiera haber derrotado a Absalón. Así que este hombre tenía 80 años, nada menos. Un montón, y más en este tiempo. Y así que le acompañó a David hasta el otro lado del Jordán y le dijo, David, mira, tú te has portado muy bien contigo, te debo mucho, ¿vale? Entonces, déjame que te lo pague. Vente a Jerusalén y vas a vivir como un rey en el palacio del rey. Yo voy a cuidar de ti, Barzilai. Y Barzilai le dijo, mira, muchísimas gracias, David, de verdad, te lo agradezco con todo el alma. Pero yo esto no lo he hecho por tener ningún privilegio de tu lado, ¿vale? Suficiente privilegio es que tú estés en el gobierno. Déjame volver a mi casa. Déjame volver con los míos. Déjame ir a que muera tranquilamente y que me entierren en la tumba de mis padres y que pueda estar allí tranquilamente. Yo no voy a poder apreciar todas las bondades de tu palacio, David. Soy muy mayor. Pero te pido esto. Yo tengo un siervo que se llama Kimam. Probablemente sería pariente suyo. Yo te ruego que tú le trates como si fuera yo. Toda tu hospitalidad, todo tu agradecimiento hacia mí, descárgalo en este Kimam. Y David le dijo, lo que tú quieras, eso voy a hacer. Voy a pagar a Kimam lo que te pagaría a ti. Entonces, Barzilai volvió a Rogelim, en el norte, al otro lado del Jordán, y Kimam se quedó con él, se quedó con David. Y sabes, David cumplió... Bueno, se ha quedado aquí. David cumplió lo que le había prometido a Barzilai. Y es que, por ejemplo, nos encontramos en Jeremías, capítulo 41, varios cientos de años después. Jeremías habla de un lugar cerca de Jerusalén, que se llama Jerut Kimam. Literalmente, la posada de Kimam, o, quizá más exactamente, la hospitalidad hacia Kimam. Que atestigua que David le dio tierras dentro de Judá, cerca de Jerusalén, a Kimam, para pagarle por la bondad de Barzilai. ¿Entendéis? Bien, final feliz. El rey ha vuelto, todos se han puesto a cuentas con él, todo va bien. No todo va bien. En este momento estalló una disputa entre Judá y Israel. Y es que cuando estaban en Gilgal, echaron en cara, vinieron los de Israel y dijeron a los de Judá, ¿por qué habéis secuestrado al rey? ¿Cómo que habéis secuestrado al rey? Sí, porque, ¿sabes lo que pasó? Cuando en el cortejo que iba acompañando a David hacia la capital, había el doble de judaítas que de israelitas. Y entonces ellos dijeron, ¿qué pasa? ¿Que tenéis vosotros acaso más derecho que el resto de Israel al rey? ¿Es más rey vuestro que los demás? ¿Y sabes qué dijo los de Judá? Sí. ¿Nosotros tenemos más derecho que los demás? Por supuesto que sí. El rey es pariente nuestro. El rey es mi primo tercero por parte de mi padre.
El rey es cuñado de mi... El rey es mío. Vosotros, a saber, a saber. Vosotros no tenéis ninguna parte con el rey. El rey es nuestro, no es vuestro. Y entonces dijeron los de Israel, a ver si me estoy yo enterando bien. ¿Cuántas tribus tiene Judá? 1. ¿Cuántas tribus tiene Israel? 10. Si sabes contar, sabrás que 10 es 10 veces más que 1. Por lo tanto, nosotros tenemos 10 veces más derecho a David que vosotros. Además, nosotros hemos sido los que primero hemos festejado, hemos declarado, hemos iniciado el regreso del rey. Así que nosotros, el rey nos pertenece más a nosotros que a vosotros. No sabemos cuál fue la contestación de Israel, de Judá, pero dice que fueron todavía más duros que los de Israel. Así que aquí se las tuvieron tiesas, los unos y los otros, por medio de a ver quién tiene más derecho al ungido del Señor que el otro. ¿Quién tiene más derecho al rey David que el otro? ¿De qué manera podemos aplicar a nuestras vidas esta historia de nubes y claros, ¿no? del retorno del rey David a Jerusalén? Pues me gustaría que estuviéramos pensando en todas estas reacciones tan variopintas que tuvieron las diferentes personas respecto al regreso de David, y que estuviéramos meditando en cuanto a qué reacción tenemos nosotros en cuanto al regreso de nuestro rey. Porque, ¿sabes? Jesucristo se fue. Él ascendió al cielo. Y si Jesús se quedaron allí como pasmarotes mirando los discípulos al cielo, había un ángel que le dijo, ¿por qué estáis mirando? Igual que se fue, va a volver. Ahora vosotros tenéis una tarea que cumplir. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros ante el glorioso retorno de nuestro rey? Porque nuestro rey vuelve. Te guste o no te guste, lo celebres o lo lamentes, nuestro rey vuelve a poner las cosas bien, vuelve porque él tiene derecho a volver, vuelve porque él quiere volver, vuelve porque aquí abajo necesitamos que vuelva. ¿Cuáles fueron algunas de las actitudes que tuvieron estos diferentes personajes respecto al retorno del rey? Me gustaría que pensáramos, para empezar, en Israel. Israel traicionó a David. Se fueron del lado de Absalón, porque Absalón les robó el corazón, ¿recordáis? Israel fue engañado y puso a otro ungido en lugar del ungido del Señor. Pero este ungido les salió rana. Y una vez que vieron que no tenían ninguna otra salida, acudieron al rey para que el rey volviera. ¿Sabes? Probablemente hayáis visto bastantes cosas acerca de Israel en los últimos días, ¿verdad? Israel no está en paz. Probablemente hayáis visto en redes sociales, quizá incluso vosotros lo habéis compartido, que oremos por la paz en Israel. Y hermanos, oremos por la paz en Israel. Pero debemos entender algo muy importante. La paz en Israel no se va a lograr con cúpulas de acero. La paz en Israel no se va a lograr con un servicio secreto espectacular, con un ejército brutal, con que se arrastre, con que se arrase hasta las últimas piedras de la franja de Gaza, con que se elimine Siria. Israel no va a tener paz porque todos los musulmanes del mundo sean extinguidos. Solo hay una cosa que puede lograr la paz en Israel, y es el regreso de su Mesías. Y Cristo dijo, desde ahora no me veréis más, hasta que no digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Orar por la paz en Israel significa orar porque ellos clamen a su Mesías, que ellos se dejen en paz de falsos Mesías, de falsos Cristos, de falsas paces, y clamen al que es su Mesías por derecho, al que es su Mesías por decisión divina, al que es su Mesías y no hay otro, y se llama Jesucristo. No hay otra paz para Israel, no habrá otra paz para Israel. Y lo mismo pasa contigo, ¿eh? Si tú estás aquí, estás intentando buscar la paz en cualquier otra cosa,
en tu mucho dinero, en el trabajo, en la fama, en el aprecio de los demás, en el amor de tu marido, de tu mujer, y nada de eso es malo. Son buenas cosas todas estas cosas. Pero si tú pones a cualquiera de estas cosas como tu Mesías, igual que Israel puso al guapísimo de Absalón como su Mesías, te va a fracasar. Todos esos son dioses que fallan. Solamente hay un Dios que no falla. Y es a Él a quien debemos acudir. Y es a Él a quien debes acudir hoy. Él es el Rey y Él es el Rey que vuelve. Podemos acudir o podemos tener la actitud ante el retorno del Rey de los judaítas, por ejemplo. Y vamos a hablar también respecto a otros de esta actitud que tenían los de Judá. Pero los de Judá lo único que querían, y por eso celebraron el retorno del Rey, era porque no viniera nadie a quitarle su privilegio, El Rey es nuestro. El Rey es nuestro. Y no es vuestro, es nuestro. Si hay alguien que tiene algún privilegio de que el Rey sea suyo, somos nosotros y no vosotros. Nosotros somos más como el Rey y no vosotros. ¿Quién más tenemos? Por ejemplo, a ver. Si ponemos a Siba y Mefiboset, podemos tener también dos cosas muy grandes que podemos aprender en cuanto al retorno del Rey. ¿Qué hizo Siba? ¿Cuál fue la actitud de Siba frente al retorno del Rey? ¿Sabes cuál fue la actitud? Dame lo mío. Dame lo mío, David. Dámelo. Aquí estoy el primero para que me lo des. Dámelo. Él vio a David como un medio para obtener un fin. Él quiso aprovecharse injustamente, porque había engañado incluso al rey, para obtener un rédito. Él imaginó, como nosotros corremos el peligro de imaginar, que Dios es un cajero automático, que Dios es nuestro mayordomo celestial, que Dios está para darnos nuestros caprichos. Y eso es una mentira, pero no solamente es una mentira muy peligrosa, Porque Cristo no solamente es un bebé rechoncho y achuchable, así muy bonito puesto en un pesebre, Cristo no es solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como un rostro inmaculado y ¡ay, qué bonito! Y todos de nubes y de... Él es el león de Judá, Él es el juez del mundo, Él es el ejecutor de los malvados. Y si tú y yo venimos ante Él con la actitud de reclamarle injustamente nuestros caprichos, si tú y yo venimos delante de Él con la actitud de creernos alguien que tiene el mínimo derecho de exigirle a Dios absolutamente nada, nos las vamos a ver con Él cara a cara. Él es el león. ¿Y sabes lo que pasa cuando juegas con un león? Que te devora. Y es terrible caer en manos del Dios vivo. Él viene para juzgar a vivos y muertos. Y no le va a temblar la mano en darte tu merecido en esta vida o en la otra. No estás en condiciones de exigirle nada a Dios. Punto. Absolutamente nada. Y si tú vienes aquí a la iglesia con la intención de traer una lista de los Reyes Magos para que venga Jesús y la firme, porque tú vienes a la iglesia, fíjate qué buena persona eres, lo siento mucho, pero en justicia, lo único que tú y yo merecemos delante de Dios es el castigo eterno, justo. Pero podemos venir como Simei. Luego traeré más cola a Simei, ¿vale? Pero hasta ahora lo único que sabemos de Simei es que él vino y se arrepintió. Yo he juzgado mal. Lo siento, David. Lo siento mucho. Imagínate que no lo he hecho. ¿Y sabes lo que hizo David? Se imaginó que no había sucedido y le perdonó. Cristo ha hecho mucho más. Si tú estás aquí hoy y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, puedes hacerlo en el día de hoy. Él no solamente va a imaginar que eso no ha ocurrido, no porque eso no haya ocurrido, sí ha ocurrido, pero Él ha pagado por ello. Él ha muerto en una cruz terrible, en la cruz en la que tú y yo tendríamos que haber muerto, en la cruz en la que tú y yo tendríamos que haber estado muriendo durante toda la eternidad.
pero lo ha hecho Él ya. Una vez y para siempre. Él lo ha pagado. Y ahora, así como de lejos está el oriente del occidente, así de lejos está nuestro pecado, porque Él ya lo ha pagado. Y ahora no solamente nos dice, venga, la deuda está saldada, váyase usted a su casa, Señor. No, no, no. Él nos dice, ven conmigo y estate conmigo para siempre. Ven conmigo y come a mi mesa. Ven conmigo, porque por mis méritos, ahora tú vas a ser hijo del Rey. Ya no vas a ser un rebelde, ya no vas a ser un deudor. Ahora vas a ser un hijo aceptado, redimido, perdonado, amado. Y ahora podemos decir, igual que Mefiboset, mira, David, me da igual lo que me hagas. Mira, Señor, dame mucho, dame poco. Desnudo salí, desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. Que sea tu nombre bendito. Porque lo que necesitamos, igual que Mefiboset, no son más tierras. Mefiboset dijo, yo no necesito tierras, yo necesito a David. Y tú y yo tenemos la tentación constantemente, igual que Siba, de estar buscando las bendiciones de Dios. Y lo que debemos buscar es al Dios de las bendiciones. Debemos acudir a Cristo como lo único que necesitamos. Debemos acudir a Él como el único que nos da el sustento económico que necesitamos, que Él sabe que lo necesitamos, no te preocupes, Él lo sabe. Debemos acudir a Él como el único de quien dependemos para que nos dé el valor que necesitamos. No necesitas que te estén recordando una y otra vez lo mucho que vales. Y está bien, y no pasa nada malo aunque te digan tu marido o tu mujer te diga que te quiere. Sí, es bueno, claro que sí. Maridos, decidle a vuestras mujeres que lo queréis y viceversa, ¿no? Pero no necesitamos eso. Solo hay una persona que necesitamos y es Jesucristo. Sí, Señor. Así que por la mañana, cuando nos levantemos, vamos a buscarle a Él. Vamos a buscar en su palabra qué es lo que Él nos quiere decir. Vamos a buscar de qué manera ¿quién nos dice que somos nosotros? Y Él nos dice que somos nuevas criaturas, que somos perdonados, que somos redimidos, que somos valorados. Él nos dice que aunque sin Él no valemos nada, con Él lo valemos todo. Porque Él ha dado un valor eterno, nos ha dado un valor eterno. No necesitas que nadie te esté diciendo lo mucho que vales. Ya te lo ha dicho, ya te lo dijo Dios mismo colgando de un madero, ¿eh? No necesitas a nadie más. Si tú estás aquí hoy y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, como estaba diciendo antes, que sepas que te vas a enfrentar con Él. Esto, no creer en Él no va a hacer que deje de existir. Lo único que va a hacer es que en lugar de encontrarte con tu Salvador, te encuentres con tu ejecutor. Y te arrepentirás del día de hoy en el que no tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si tú eres su hijo, vive para Él. No vivas para conseguir esto o lo otro. No intentes buscar en este o en el otro, o en mi trabajo, o en la situación que sea, valor, esperanza, futuro, cosas que solamente Dios te puede dar. No intentes buscar en otros consejos que Dios ya te ha dicho cómo seguir, cómo vivir. Ríndete ante el Rey que vuelve, porque Él vuelve. Sí, Señor. Amén. Quizá esta tarde, ¿eh? Quizá en 500 años, no lo sé, pero sí sé que vuelve. Y debemos vivir no como si volviera mañana, sino como si volviera hoy. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por Jesucristo, gracias por nuestro Rey que vuelve. Gracias, Señor. Gracias porque Él ha pagado lo que nosotros teníamos que pagar, porque Él nos ha revestido de su justicia, nos ha quitado nuestros harapos, los ha colgado en la cruz en la que Él murió, Dios. Y ahora, lo único que está en nuestro expediente es Hijo de Dios, perdonado y redimido por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Hijo de David. Señor, te rogamos que Él vuelva ya, Señor. Mirando este mundo, desde luego que lo necesita.
mirando a nuestras vidas, lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a tener una buena actitud, a esperar a Cristo de rodillas, Señor. Ayúdanos a, pues como decía Jesucristo, cuando vuelva a hallaré paz en la tierra, pues ayúdanos a contestar con un sonoro sí, Señor. Yo creo en ti. Ayúdanos a ser una iglesia que cree en Cristo, que celebra su venida, Señor. Te quiero dar muchas, muchas, muchas gracias por todos y cada uno de estos ejemplos que nosotros hemos podido ver, Señor. Te pido que tú nos ayudes a analizar nuestros corazones, a analizar nuestras vidas a la vista de la eternidad, a la vista del inminente regreso de Cristo, Dios. Y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en el Redentor. Que tú les ayudes a recapacitar, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú les hagas de una manera soberana, de una manera sobrenatural, les hagas volverse a Cristo, Señor, les hagas volverse de su pecado, arrepentirse, acudir al gran Salvador. Porque no hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a experimentarlo, ayúdanos a que esto sea una auténtica realidad en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el precioso nombre, en el glorioso nombre del Rey que vuelve, Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.